Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia 5S y aplicación en la industria, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM y el ingeniero José Domingo López, quien nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos cordialmente a que se inscriban para participar de la agenda académica del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos SIMGA, el cual se realizará los días 26, 27 y 28 de abril en el Centro de Convenciones Ágora. En pantalla podemos evidenciar la temática que se tratará. Para mayor información la pueden consultar en la página web www.singa.com. Entonces, de esta manera daremos paso al ingeniero José Domingo López para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios, así como también pueden invitar a sus amigos o conocidos a participar de la conferencia. En el chat comparto el link de la reunión. Entonces, adelante, ingeniero, bienvenido. Ingeniero, no lo estamos en este momento escuchando. Aló, ahora sí. Sí, Ahora señor, sí. ahora sí. Gracias, bueno. Entonces decía que buenas tardes. Quería agradecer a Manuel y Valentina por la colaboración en la preparación de esta conferencia. Mi nombre es José Domingo López Núñez, soy ingeniero mecánico de la Universidad de América. Tengo más de 27 años de experiencia en el sector industrial y he trabajado en la parte de dirección de producción básicamente y aplicación de la mejora continua. Hemos tenido la oportunidad de aplicar sistemas de gestión de calidad ambiental, seguridad y ambiente de trabajo y desarrollo de proyectos para la mejora continua y mejora de la productividad en las organizaciones. Básicamente he trabajado en el sector de autopartes, sector de plástico, sector metalmecánico y finalmente en la estampación y fabricación de tornillería. Después de este breve comentario, pues entonces vamos a pasar a tocar el tema específico de lo que vamos a tratar hoy. ¿Me están escuchando bien, por favor? Sí, señor, lo escuchamos correctamente. Perfecto. Entonces, el contenido que vamos a tratar el día de hoy es el entorno empresarial. Primero, vamos a hablar un poquito de las empresas en Colombia y el tema a nivel global. Luego hablamos del Lean Manufacturing, que es una filosofía de la cual se desprenden las 5 S como una herramienta fundamental para la mejora de la productividad y de las empresas. Seguimos cómo implementar las 5 S en las empresas, beneficios de la aplicación de las 5 S y las 5 S en la mejora continua. Será nuestra temática de hoy. Aquí tenemos una organización que puede ser una empresa industrial, una empresa de servicios, una industria o una actividad de servicios. Aquí yo quería preguntarles qué consideran importante que las empresas normalmente deseen, cuál es el fin primordial que una compañía o una organización busca al final de su ejercicio. Si de pronto te pudiera contestar al chat para Valentina me lo haga saber, para que entremos con un poquito de intercambio de conceptos ligeramente. Bueno, lo más importante que las empresas buscan es que la utilización de sus recursos sea eficiente con las actividades o los productos que finalmente entrega a los clientes. Esto es decir, que lo más importante para una organización es la productividad. ¿Y qué es la productividad? Esto en sí es la utilización de los recursos de todo tipo de una forma adecuada y eficiente, generando productos y servicios de acuerdo con las especificaciones y requisitos de los clientes. Para que una empresa
logre la productividad, pues debemos tener en cuenta varios aspectos. Vamos a mencionarlos fundamentalmente y digamos los más importantes que pueden incidir para que el ejercicio de una compañía, una organización, pues lo lleve a una mejora de productividad, que finalmente es lo que nos genera la competitividad de las empresas en un mundo globalizado como en el que estamos hoy, que requiere una alta competencia para poder entregar los productos y servicios en el entorno mundial. Entonces, ¿qué afecta a la productividad básicamente? Tenemos que, lo primero que afecta a la productividad son que las empresas deben tener metas y objetivos. Las metas son los objetivos y los objetivos deben ser claros y definidos. Como un segundo punto, tenemos la capacitación. La capacitación de todos los miembros de la organización es fundamental para lograr el desempeño y la calidad en la ejecución de todas las actividades que les correspondan, que cada uno desarrolla. Entonces, es muy importante capacitar a todos los miembros de la organización para que hagan muy bien su trabajo. Una tercera parte es la creatividad. La creatividad es muy importante. ¿A qué se refiere específicamente? Aquí tenemos la creatividad, el desarrollo de productos nuevos, el desarrollo de nuevas actividades, el desarrollo de nuevos servicios. Para esto se requiere el concierto de equipos de trabajo, de la renovación de los procesos, se requiere de modernizar los procesos y utilizar tecnologías de punta en una forma adecuada. Entonces, la creatividad básicamente se genera cuando trabajamos en grupo y utilizamos las nuevas tecnologías para generar productos o servicios que sean innovadores e impactantes frente a la competencia en la cual estamos envueltos. Tenemos otra situación que es también la medición. Lo que no medimos, lo que no se mide, no se controla. Todas las actividades y desarrollos que hay en la compañía, en la empresa, se deben estandarizar, se debe tener una métrica y medirlos para evaluar en qué estado, en qué nivel vamos y generar así acciones correctivas. Y finalmente, lo que buscamos con todos estos propósitos, como son las metas, los objetivos, la capacitación de todo el personal, la creatividad para generar nuevos productos, nuevas estrategias de fabricación, la medición, pues es la mejora continua, que básicamente es que todas las cosas se hagan de una forma mejor cada vez. No sé si hasta ahí tenemos como un contexto general, estamos ligeramente claros. Bueno, Sí, señor. continuamos. Qué pena, ingeniero, que ahorita no pude responderle porque tuve un pequeño inconveniente con el audio, pero ya me encuentro nuevamente aquí. Entonces, de esta manera invitamos a todos los asistentes, si tienen algún comentario que puedan agregar en este momento, frente a lo que indica el ingeniero en claridad y demás, lo puedan escribir en este momento en el chat para dárselo a conocer al ingeniero. Gracias. Bueno, entonces, gracias, Valentina. Entonces, continuamos. Ya hemos hablado del entorno empresarial, un bosquejo general de lo que buscan las empresas para lograr finalmente su productividad, que es ofrecer servicios a menor costo y con mayor calidad. Quiero mostrarles varias fotos de organizaciones donde podemos ver situaciones que preocupan, como vamos a observar en las siguientes. Por ejemplo, acá vemos una industria pequeña, pero que indiscutiblemente podemos observar que no hay pues una dotación adecuada de elementos de protección.
Tampoco observamos que hayan pues trazado de senderos o de pasillos para pasar, para caminar. Tampoco observamos que haya como orden de un flujo. Es decir, considero que aquí en esta foto pues vemos que es una empresa que requiere mucho trabajo para, para que cumpla unas expectativas de una organización que busque una buena productividad. Acá podemos ver en el sector petrolero, esta foto es de un sector petrolero, vemos que están haciendo unos amarres y unas adecuaciones para el montaje de este tubo, que no son los más adecuados, ¿verdad? Seguramente acá vamos a generar riesgos con alguna persona que le dé por mover o ubicarse en esta situación, va a correr el riesgo de golpearse o sufrir alguna lesión, porque pues obviamente no está ni bien ni adecuadamente montado o ajustado este tubo. También observamos que en las oficinas, en las oficinas también podemos ver que el desorden y el caos y el desaseo pues generan intranquilidad. La persona que va a trabajar acá pues obviamente tiene que gastar una gran cantidad de su tiempo en ordenar, organizar y poder ver qué es lo que realmente va a hacer, con qué libro va a trabajar, con qué elemento va a trabajar. Creo que tiene una gran cantidad de trabajo por delante. Aquí vemos otra parte de un sector metalmecánico donde vemos por un lado repuestos y acá materia prima. Si observamos, pues tenemos bloqueado el paso a los repuestos. En los repuestos, pues no sabemos qué hay, no hay identificación de ninguna índole, no sabemos ni qué cantidad, ni qué elementos. Y segundo, pues tenemos bloqueado el paso, seguramente generando riesgo a las personas que en algún momento quieran ir a buscar un elemento de los que se encuentran acá. Además, vemos que para lograr acceder a este sitio, pues vamos a perder mucho tiempo. Entonces, esto es lo que observamos en esta gráfica, que se puede observar no solamente en esta empresa, sino seguramente en muchas otras. Observando estas fotos, pues yo invito a los participantes, las personas que están en la sala, que piensen, ¿no? Piensen en sus sitios de trabajo, es decir, es más, pensemos en el sitio donde estamos en este momento ubicados y vayamos pensando cómo estamos. Ese es como un abrebocas de lo que yo quiero que hagamos, un ejercicio un poco mental de la aplicación de la metodología que vamos a ver. Aquí observamos una empresa de alimentos que si bien ya podemos observar un flujo de trabajo, unas condiciones más adecuadas, elementos de protección, elementos para el manejo de los materiales, considero en modo de ver que aún aquí en el banco de trabajo no se ve mucho orden, no se ve mucha claridad en lo que realmente tenemos. Considero que es una empresa que ha avanzado mucho, pero que aún le falta. Y finalmente vemos acá una empresa de ensamble de automóviles, donde se observa que pues hay orden y hay cumplimiento de normas de seguridad industrial. Acá los operarios que observamos tienen todos sus elementos. Tenemos además acondicionamiento de la línea para apoyar a estos operarios en el montaje de los elementos. Ustedes ven ahí bandas, cadenas y otros elementos que se utilizan para facilitar el empotramiento de las partes al carro que estamos trabajando. Segundo, es una línea bien definida que está delimitada. Acá se ve la delimitación, la marcación del límite. También se ve el área donde va a estar ubicado el operario. Es decir, vemos que esta empresa cumple con unos estándares altos de especificaciones que generan un ambiente de trabajo primero agradable, seguro útil, segundo seguro y
que obviamente pues la eficiencia en las actividades que realizan estas personas va a ser alta. Bueno, dejando estas conclusiones, vemos que definitivamente todas las empresas o las industrias lo que buscan es mejorar su productividad y la búsqueda de la mejora continua. Entonces, nosotros nos preguntamos cómo podemos llegar a esa mejora de productividad y por ahí a la mejora continua. Las organizaciones hoy en día utilizan muchas normas, como las buenas prácticas de manufactura, las normas ISO, las normas ambientales, las normas de seguridad y salud en el trabajo, y otras que nos hemos encontrado y que están dispuestas para que las empresas básicamente tengan un mejor desempeño en sus actividades. Si hablamos un poquito en Colombia, tenemos que la gran cantidad de empresas son pequeñas y medianas. Yo diría que entre un 80 y 90%, y solamente el 10% son empresas que se encuentran dentro de lo que llamamos grandes y dentro de las cuales se encuentran las multinacionales. Estas empresas cumplen con unos grandes estándares en la aplicación de normas y metodologías para la mejora de sus procesos y la mejora de su productividad. Entonces, concluyendo, en Colombia, pues vemos que muchas están rezagadas con esos altos estándares y lo que les sitúa en desventaja competitiva frente a sus pares a nivel mundial, como lo decimos hoy, pues la competencia es, la competencia es a nivel mundial, entonces es muy importante el tema de la productividad. Teniendo en cuenta lo anterior, pues vamos a presentar una filosofía que ha sido probada mundialmente por ser eficiente, sencilla y de resultados relativamente rápidos y efectivos y con poca inversión. Esta filosofía es el Lean Manufacturing. Nos preguntamos qué es el Lean Manufacturing. Entonces, acá lo estamos observando, es una filosofía de trabajo de mejora continua, cuyo objetivo principal es la eliminación de todos los desperdicios para así conseguir la eficiencia máxima en los procesos y por ende la mejora de la competitividad de las empresas, basándose en la aportación de las personas relacionadas. Aquí yo me detengo a hablar varias cosas. La una, que la importancia de la mejora continua es estar las empresas, las organizaciones mejorándose continuamente, evitando todos los desperdicios que se pueden estar generando en todas sus actividades. Esto nos lleva a mejorar la competitividad, pero lo más importante es porque esta mejora y esta eliminación de los desperdicios se basa en la aportación de las personas. Nace dentro de la organización por las personas que están allí, son los que van a desarrollar esta actividad de eliminación de desperdicios para buscar la eficiencia. El Lean Manufacturing también se conoce como manufactura esbelta y otros términos, pero estos son los más importantes. La filosofía del Lean Manufacturing contempla 8 desperdicios, que son los que básicamente se dan en la organización. Vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de ellos ligeramente. Uno de estos es el talento no utilizado. Cuando tenemos personas con un alto grado de conocimiento y los tenemos mal ubicados o sencillamente no los tenemos haciendo o desempeñando las actividades para las cuales ellos están entrenados y capacitados. Inventario. Hay inventario en exceso de materia prima, en productos, en procesos, en producto terminado, lo que genera desperdicios básicamente a nivel financiero y en espacios también, porque el inventario de productos pues, genera necesidad de espacios.
Movimientos. El movimiento innecesario realizados por el personal. Básicamente hablamos de la persona cuando tiene que desarrollar una actividad en una máquina. Y el ir y venir por las herramientas, el ir y venir por los insumos, el ir y venir por la materia prima, le va generando pérdidas de tiempo que a la larga van sumando y deteriorando la productividad y eficiencia del proceso. Esperas. Aquí nos referimos en tiempo perdido mientras se espera por el próximo paso. Hablemos específicamente de un proceso de calidad. Cuando estamos aprobando una pieza, pero debemos esperar al inspector que nos venga y nos valore la pieza y nos dé el visto bueno para continuar. Esta es una espera, una pérdida por espera. En transportación, movimientos innecesarios de productos y materia prima. ¿A qué se refiere esto? Esto es, por ejemplo, cuando llegan las materias primas y las ubicamos dentro de la bodega, pero no hacemos un estudio de cómo se utilizan las materias primas, en qué frecuencia se van utilizando, de tal manera que es muy posible que, que coloquemos las materias primas en el lado opuesto del equipo donde se están necesitando. Y esto pues nos genera un tiempo mientras van y vienen estas materias primas. Defectos, pues son la mala calidad de los productos, de los servicios, ya porque están incompletos o porque no cumplen con las especificaciones, etcétera. Sobreproducción, es cuando elaboramos producción de más antes de que se necesite. ¿Sí? Generamos más producción que por el cuadre, que por ganarnos básicamente un alistamiento en un equipo, y entonces estamos generando una sobreproducción que finalmente se puede caer en el inventario y nunca venderse o nunca disponerse de ello. Sobre procesamiento, ¿a qué se refiere esto? Es realizar más trabajo o calidad a lo que el cliente requiere. Es un producto que se necesita con unas especificaciones, pero la empresa o la sección la elabora con unas especificaciones por encima de lo que se requiere. Entonces, básicamente, estas son los desperdicios que contempla el Lean Manufacturing. Dentro del Lean Manufacturing hablamos de varias herramientas que tienen como propósito específicamente pues, disminuir las pérdidas a las que estamos hablando, a las que nos hemos referido anteriormente, como reducir tiempos de proceso, aumentar flexibilidad en el proceso, reducir esperas, reducción de inventarios, evitar errores, ajustar la capacidad de la demanda, aumentar la capacidad. Para eso pues tenemos varias herramientas como el Chain, la gestión visual, de las células de trabajo, diagrama de espagueti, el SMET, mapa de flujo de vapor, de valor, perdón, las 5 S, entre otros. Como tenemos claridad, nosotros nos vamos a referir a las 5 S. ¿Y por qué nos vamos a referir a las 5 S? Porque consideramos que las 5 S es una de las herramientas básicas y quizás la más importante y tal vez el pilar de la calidad. Tal vez por allí deberían empezar las empresas antes de antes de aplicar los procesos de calidad. Entonces, como nos referimos, vamos a seguir ya hablando específicamente de las 5 S, que en términos generales es una metodología japonesa que busca mejorar el ambiente de trabajo. Al mejorar el ambiente de trabajo, pues somos más eficientes, mejoramos la calidad. Esto hace que aumente la productividad, disminuyan los costos. Y básicamente consiste en seleccionar, ordenar, limpiar, mantener y generar disciplina en los procesos. Quiero que miremos esta frase de Henry Ford, que
está de los años más o menos 1930, 1940, creo yo, cuando Henry Ford está desarrollando sus líneas de producción de los Ford T, y ya hablaba él básicamente del orden y limpieza. Dice que ningún negocio que yo conozca fracasó sin antes haber acumulado primero un gran montón de basura, la basura y todo lo que la acompaña, los pensamientos y los métodos desordenados ayudaron a causar el fracaso. Lo primero que haría sería limpiar completamente este negocio. Entonces Henry Ford habla que primero acumulación de basura y que eso también acompaña los pensamientos y los métodos desordenados. Y eso básicamente es lo que lleva al fracaso. Él recomienda que lo primero que sería es limpiar. Ya hablaba Henry Ford de esta teoría, en parte. Entonces, ya entrando de lleno en las 5 veces, que se conoce así porque las 5 palabras empiezan por S en japonés. ¿Pero qué son las 5 S? Es una metodología práctica para el establecimiento y mantenimiento del lugar de trabajo bien organizado, ordenado y limpio, a fin de mejorar las condiciones de seguridad, calidad en el trabajo y en la vida diaria. Y que son tareas simples que facilitan la ejecución eficiente de las actividades laborales. Entonces, acá lo que tenemos que hablar es que es una metodología práctica para lograr que el lugar de trabajo esté bien organizado, ordenado y limpio, y que mejora las condiciones de seguridad, calidad y trabajo, y en la vida diaria. Aquí es donde donde yo quiero que hagamos un ejercicio y básicamente es, pensemos, ahora que vamos a empezar a conocer la teoría, la metodología de las 5 veces, ¿cómo lo podemos aplicar? Y como bien lo dice acá, es una metodología práctica. Entonces yo invito que pensemos, por ejemplo, en el sitio de trabajo donde estamos en este momento, que pensemos, por ejemplo, en nuestro closet o armario donde tenemos nuestra ropa, o que inclusive hagamos un ejercicio un poco más didáctico, cojamos nuestra billetera. Entonces, una vez pensemos en cada una de estas, en qué sitio estábamos, miremos, entonces vamos a hablar de cada una de las 5 S. Y empezamos, bueno, perdón, primero hablemos un poquito de la historia, muy rápidamente. La historia de este método comienza en Japón, en los años 60, y básicamente para conseguir lugares de trabajo más limpios y ordenados y organizados, cuyo propósito es la mejora de calidad y eliminar obstáculos a la producción eficiente. Inicialmente, esta metodología aplicó en ensamble de automóviles, pero hoy se ha extendido a todos los sectores de la industria, por lo que ya dijimos, es un método práctico, sencillo y efectivo. Pues básicamente el método empieza en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, y Japón lo que busca era encontrar una salida para competir con la gran empresa naciente que ya estaba desarrollada de automóviles en Estados Unidos, en Occidente. Por eso ellos buscaban cómo hacer que los procesos fueran más flexibles. Entonces, por eso desarrollaron esta metodología o esta filosofía de Lean Manufacturing y con las varias herramientas dentro de las que está las 5S. No sé si hasta ahí estamos claros. ¿Hay alguna inquietud especial? ¿Sí? Ingenieros y asistentes, los invitamos a escribir en el chat si tienen hasta el momento algún aporte, inquietud o pregunta para hacerle al ingeniero José. Bueno, una vez seguido la historia, hablemos del objetivo. Es conocer la metodología, la importancia de su implementación y la manera de ponerla en práctica para lograr ambientes de trabajo confortables, obtener el control de los riesgos que atentan contra la salud y bienestar de los trabajadores,
los recursos materiales y financieros de las compañías para lograr la mejora de la productividad y comienzo de la mejora continua. ¿Por qué implementar las 5 S? Como ya hemos hablado, las 5 S pues, nos generan limpieza de organización, nos permiten asegurar las actividades, crea buenos ámbitos de manufactura, genera un clima de seguridad, fomenta la disciplina y un ambiente de trabajo adecuado y genera ideas para mejorar resultados y el trabajo en equipo, lográndose actividades no estresantes, seguridad en la ejecución de las tareas, mayor satisfacción de los operarios, trabajo en equipo, mínimos defectos, pues se disminuyen las pérdidas de tiempo y obviamente hay menor esfuerzo físico y mental al tener un ambiente más agradable y asegurado. Por lo tanto, pues esto nos va a generar el aumento de la productividad. Entramos en materia entonces a hablar de la primera S, que es selección, y que en japonés hablamos de Siri. Entonces, acá es donde yo les digo, bueno, pensemos en nuestro armario, pensemos en nuestra billetera, pensemos en el sitio donde estamos y pensemos en distinguir entre lo que se necesita y lo que no. ¿Y qué vamos a hacer? Identifiquemos los elementos innecesarios. Lo podemos hacer mediante una lista o lo podemos hacer mediante tarjetas rojas, que es algo más elaborado, de lo cual hablaremos más adelante. Y luego hacemos un plan de acción. El plan de acción es qué hacemos con los elementos innecesarios y con los necesarios, ¿sí? Con ambos. Es decir, qué hacemos con la disposición adecuada de todos esos elementos que encontramos en la selección. ¿Cuáles beneficios tenemos en la selección? Recuperación de espacio, mejora la seguridad al desplazar las zonas, al despejarse las zonas de paso y las mesas de trabajo. Entonces, si logramos pasillos para desplazarse la gente, los operarios dentro de la planta, seguros y despejados, pues obviamente aumenta la seguridad, los índices de incidencia de riesgos en el trabajo pues van a ser menores y al tener un espacio organizado lo mismo sucede. Muchas veces uno encuentra empresarios o personas que dicen, oiga, yo necesito espacio, no me caben las cosas, no cabe mi empresa dentro del espacio, dentro de la bodega que tengo. Yo los invitaría a realizar esta metodología y aplicarla antes de seguir en la gestión de buscar una bodega mayor o buscar mayores espacios para su empresa. Dentro de la selección tenemos que es hacer visible la clasificación. Como vimos, lo podemos hacer por una lista. En este caso, vamos a hablar también un poco más de las tarjetas rojas. ¿Cuáles son las fases? Identificar los objetos, los materiales, las áreas donde se utiliza, ¿sí? Utilizando las tarjetas rojas. ¿Cómo las debemos identificar? Pues establecer criterios de evaluación, ya sea por utilidad, por frecuencia de uso, por cantidad de necesidad. Se diligencian las tarjetas rojas con toda esta información, la colocamos a los objetos que pueden ser materias primas, materiales, áreas, herramientas, etcétera, y evaluamos los objetos con la tarjeta roja. ¿En qué consiste la tarjeta roja? La tarjeta roja es una fase de identificación pues, muy visual, donde definimos pues, todo lo que más podamos de la pieza o de los elementos que encontramos. Por ejemplo, la categoría. ¿Qué tipo de elemento es? Si es un accesorio, una herramienta, una materia prima. La fecha, la estación de trabajo, la localización, la cantidad, el responsable, qué disposición le podemos dar, qué tipo de producto es, si es frágil, si no es frágil, y qué disposición, si lo vamos a vender, si va a ser utilizado en otro proceso, si se puede reprocesar, si no se utilizará definitivamente o si lo podemos vender. Entonces, con esta tarjeta roja lo que hacemos es identificar cada uno de los elementos y dentro del área para luego generar una selección adecuada. Aquí tenemos un cuadro que nos permite como tener
una forma sistemática, un flujograma para definir qué hacer con los elementos que hemos encontrado. Entonces, primero, si son objetos necesarios, diríamos que organizarlos. Si los objetos son dañados, nos preguntamos, ¿son útiles? Si decimos que no, pues deberíamos separarlos y descartarlos. Y si decimos que sí son útiles, debemos repararlos y organizarlos. Luego vienen los objetos obsoletos, que es muy fácil tener en los sitios de trabajo, en el guardarropa. Nosotros tenemos vestidos que ya no usamos, que ya pasaron de moda, que están muy grandes o muy pequeños por la situación actual nuestra. Ya estamos al contrario. Entonces, son objetos obsoletos, ya no los necesitamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Separarlos, descartarlos. Y hay objetos de más, son objetos que aparecen allí, porque sí. Entonces nos preguntamos, ¿son útiles para alguien más? Si no, si sí, los separamos, los descartamos. Si no, si son útiles para alguien más, entonces, ¿cómo? Los transferimos, sirven para otro, son de otra área, los llenamos, de pronto pueden servirle a alguien o los vendemos. Entonces, básicamente con este cuadro completamos la primera S, que es la selección, que es ver qué hay, identificar lo que hay y luego disponerlo adecuadamente. Entonces, en el ejercicio que tenemos de pensar en nuestra billetera, de pensar en nuestro armario o de pensar en nuestro sitio de trabajo, pues, ¿qué encontramos? Me gustaría que ustedes me lo compartan, ya sea ahora o por el correo que finalmente lo podremos ver. Seguimos con la segunda S, que es ordenar. Pues como dijimos, una vez tenemos todos los elementos, seleccionando lo que necesitamos, entonces ordenamos. Acá es muy importante esta frase, un sitio para cada cosa en su sitio. Entonces, ¿cómo debemos ordenar las cosas? Hay un tema muy importante que es la frecuencia de uso. Entonces, en los puestos de trabajo, en las áreas, en la oficina, en el escritorio, dependiendo de nuestras actividades, las cosas que tenemos alrededor van a tener una frecuencia de uso. Entonces, ¿qué fases tenemos que utilizar allí? Definir y preparar los lugares de exposición. Entonces, definimos el lugar y definimos los elementos. Definir un lugar para cada elemento u objeto. Pues definimos un lugar para cada elemento. Definir el stock. Acá es muy importante. Definir cuántos elementos necesitamos de estos. Por decir algo, hay herramientas en un proceso de fabricación de tornillos que me duran 200.000 unidades. Si yo quiero fabricar 1.000.000 de unidades y sé que la máquina me fabrica 50.000 diarias, pues puedo establecer cuánto tiempo voy a necesitar para fabricar el 1.000.000, pero también establezco cuántas herramientas necesito. Si básicamente cada una me dura 200.000, pues bueno, debo tener seguramente 5 o de pronto 6 por un stock de seguridad. Identificar cada elemento. Los elementos pueden ser documentos, los documentos donde están los procesos de fabricación, los documentos donde están las normas de calidad, los documentos donde están las normas de seguridad ambiental, las herramientas, y los debemos relacionar con el lugar de almacenamiento determinado. ¿Qué beneficios tenemos al ordenar? Al ordenar tenemos la mejora de productividad al disminuir los tiempos improductivos y lo más importante es que si tenemos todo ordenado y si algo falta, básicamente es muy fácil de darnos cuenta. Acá hay un cuadrito que nos permite ver de una forma más rápida los criterios de ordenamiento. Una vez seleccionados los objetos necesarios, se puede ubicar con frecuencia de uso. Entonces, como ustedes observan, si hablamos de los elementos, ¿qué elementos tenemos nosotros? Podemos, como ya les decía, si es una oficina, archivos, papeles, mobiliario, si es una planta, equipos, materiales, herramientas,
y así sucesivamente podemos definir los demás elementos que hay en las diferentes áreas. Entonces, a cada momento, pues lo colocamos junto a la persona. Varias veces al día lo colocamos cerca de la persona, varias veces por semana lo colocamos cercano al área de trabajo, algunas veces lo colocamos en áreas comunes, algunas veces al año lo colocamos en bodega de archivo y es posible que no se use, lo colocamos en un archivo muerto. Ese es el criterio de selección. En ordenar se utiliza mucho el efecto visual. Entonces, se introduce un grado de visibilidad. Ustedes ven acá muy fácilmente, determinamos el sitio donde está la caneca de residuos peligrosos, donde está la escoba, donde están las herramientas y otros elementos. Es decir, identificamos, localizamos y definimos la cantidad al ordenarlos y utilizar este sistema gráfico y de marcación específicamente. En ordenar también podemos utilizar las estrategias de organización utilizando contornos, que es básicamente elaborar un tablero con una forma similar donde marcamos las herramientas y allí las sobreponemos para su almacenamiento y podemos fácilmente darnos cuenta si falta o no. Entramos a la tercera S, que es muy importante, que define limpia e inspecciona, inspecciona para detectar, detecta para corregir. Y esta tercera S de limpieza apoya mucho las actividades de mantenimiento, ya que al identificar los puntos que generan suciedad, podemos fácilmente realizar acciones correctivas. La limpieza nos permite hacer inspección. Entonces, para esto, se recomienda elaborar un programa de limpieza por equipo, por área, por área de trabajo, por sección o por línea de proceso. ¿Qué vemos allí? Que cuando limpiamos el área se debe inspeccionar la maquinaria y equipo y las condiciones de trabajo como observamos ahí. Entonces observamos todo y vamos tomando nota en la medida que vamos limpiando. La limpieza de cada área de trabajo es una responsabilidad de todos los que trabajan en ella. En el plan de trabajo se debe definir muy bien el tiempo y la forma de hacerlo, ya que este es un choque que normalmente se tiene con la gente de planta o con la gente del área de trabajo. Entonces, por lo tanto, se debe definir muy bien, ya que la limpieza debe practicarse diariamente y no debe requerir de mucho tiempo. Al convertirse en una rutina, seguramente va a ser muy rápido. ¿Qué beneficios tenemos con la limpieza? Pues evitamos accidentes, alargamos la vida útil de los equipos ya que estamos mirando y solicitando reparaciones, disminuyen las reparaciones costosas que se hacen casi inmediatamente, se toman acciones correctivas inmediatas y hay un lugar de trabajo impecable. Con la limpieza se detectan pequeños daños y fugas. La limpieza también la podemos integrar al sistema de gestión ambiental. ¿Cómo? Porque allí tenemos los desperdicios y al disponerlos adecuadamente podemos empatar fácilmente con nuestro sistema de gestión ambiental y es un proceso que seguramente va a redundar en disminución de tiempo y contribuye a la productividad de la organización. Entramos a la cuarta S, después de seleccionar, ordenar y limpiar, que digamos es ya concretar lo que hemos definido y hecho hasta el momento. ¿En qué consiste? Básicamente es definir los elementos requeridos en el puesto de trabajo y dónde está ubicado. Definir lo que hay que limpiar, la frecuencia y quién es el responsable de realizarlo. Definir el plan de auditorías de seguimiento al acordar y generar un plan de acción para corregir lo que se requiera. Y replicar los estándares alcanzados con las demás áreas para lograr motivación e imitación, apoyados en el control visual. ¿Qué beneficio logramos? Se logra mantener todo lo alcanzado, cualquier desviación del estándar es fácilmente observable y los tiempos de capacitación del personal son más cortos. ¿Qué diría de la estandarización? Es concluir allí, por medio de documentación, lo que hemos alcanzado. Hacer los procedimientos
y reevaluar los procedimientos que existen de acuerdo a lo que hemos alcanzado hasta este momento en seleccionar, ordenar y limpiar. Y como decimos acá, definir todo lo que hay, definir un plan de auditorías para revisar lo que se ha acordado y generar acciones para que esto no se pierda, para empezar a generar costumbre de estar realizando las actividades, que es lo más importante. En la estandarización, como lo decíamos, apoyamos mucho en el control visual. Entonces generamos mediante imágenes y textos instrucciones claras que permiten a los operarios conocer las instrucciones, las normas, y para ello utilizamos estrategias como carteleras, paneles de información de seguimiento de las 5S, señales de control, de velocidad, por decir, colores. Como vemos acá en la fotografía, acá hay una instrucción de control visual donde es un sitio para la estiva. Y con esta demarcación definida, las personas saben perfectamente que ahí debe ir la estiva. Ese es el control visual. Acá vemos un área que fue trabajada, vemos mucho desorden, mucho cosas que seguramente algunas sí se necesitan, otras no, pero no es el sitio donde deben de estar. Y acá el sitio ya organizado y seguramente definido y dispuestos todos los elementos adecuadamente. Acá vemos otro sitio donde vemos un caos, desorden, y el mismo sitio, pero ya donde hemos aplacado, hemos implementado unas acciones de selección, ordenamiento y limpieza, y ya tenemos que empezar con el tema de estandarización, de mantener lo que hemos logrado. Para ello ustedes ven que acá se colocaron algunas cosas para evitar los derrames. Eso es importante. Y mantenerlo. Vamos a hablar de la autodisciplina. Ante la autodisciplina, o más bien la disciplina, yo he querido siempre referirme a las hormigas. He traído como a colación estos animales, ya que básicamente son unas comunidades organizadas que tienen funciones definidas, tienen mucha comunicación y logran resolver situaciones complejas. Entonces yo creo que esto, pues, básicamente es lo que nosotros necesitamos generar. Después de seleccionar, ordenar, limpiar, establecer parámetros, empezamos a mantener esos parámetros. ¿Cómo los vamos a mantener? Los parámetros es el propósito personal por lograr la meta común. ¿Cuál es la meta común? La productividad. Entonces es cumplir las reglas de trabajo que hemos definido, tener empatía con todos los demás, tener actitud positiva frente a lo que se ha definido, son parte de la disciplina. Entonces, ¿cómo logramos esa autodisciplina? Primero, respetar las normas y estándares establecidos, convirtiéndolos en hábitos. ¿Qué es convertir en hábitos? Es realizar todas las actividades rutinariamente hasta finalmente se genere una costumbre. Entonces, debemos seguir los estándares cada día, realizar las acciones correctivas definidas en las auditorías, buscar hacer más fácil el cumplimiento de lo acordado y capacitar a todo el personal en lo que hemos establecido. ¿Cómo generamos hábitos y mantenemos la disciplina? Pues capacitando al equipo. Definimos un prototipo inicial muy importante para que vayamos avanzando poco a poco, definir responsables, elaborar campañas de comunicación, elaborar plan de acción y seguimiento a lo que se acordó y elaborar un plan de auditorías y acciones correctivas. Un punto muy importante al que quería llegar es cómo implementamos las 5 S en la industria. Una vez conocía la metodología, cómo llegamos a implementarlo. Entonces, lo primero que hacemos es elegir el proceso o área donde vamos a realizar el estudio, donde vamos a generar la aplicación de la metodología. Segundo, creamos un equipo de trabajo. Es muy importante crear el equipo de trabajo donde estén pues todas las personas involucradas como jefes de sección, operarios y los que consideremos que tienen que ver con el área.
elegida para el estudio. Luego, realizar la capacitación y sensibilización al equipo de trabajo y finalmente elaborar un plan para elaborar la metodología, implementar la metodología. Es un poco duro pues presentar la metodología porque es una metodología que está hecha y diseñada para hacerse en planta. Por eso los sigo invitando a que tengamos en la mente nuestra billetera, revisemos qué tenemos, miremos qué realmente no necesitamos, ordenemos lo que tenemos allí, limpiémosla y dispongamos adecuadamente todo. Ahora, acostumbrémonos a mantenerla así y finalmente mantengamos la disciplina. Entonces, aquí vamos en la implementación del proceso dentro de la industria y continuamos con algo muy importante, levantar evidencia con fotos y documentos del estado actual del área. Es muy importante que cuando definamos un área, pues hagamos una evaluación, levantemos la información de la situación actual para comparar la situación a la cual vamos a llegar. Proceder a la aplicación de la metodología, documentar la información es muy importante también, realizar una evaluación final y plan de auditorías, seguimiento a las auditorías y toma de acciones correctivas por los responsables. Aquí vemos un antes y un después de la aplicación de la metodología, pues lo vemos en gráfico solamente. ¿Qué beneficios tenemos de la aplicación de la metodología? Es un punto muy importante. Este es un punto que me lo dan las estadísticas. Al aplicar la metodología de las 5 veces, normalmente se gana un 15% en tiempo perdido por fallas. Se gana un 10% en fiabilidad en los equipos. Se reduce el número de accidentes hasta en un 70%. O sea, las 5 veces impactan directamente y en alto grado al sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Reducción de los costos de mantenimiento en un 40%. Si aplicamos bien la selección e inspección de equipos y áreas de trabajo, seguramente vamos a tener fácilmente un 40%. Finalmente, ¿qué podemos hablar en la industria de la aplicación de las 5S como beneficios? Las 5S pues mejora la satisfacción de los empleados gracias al ambiente agradable. Mejora la entrega de productos y servicios a menores costos, mejorando la productividad. Y los clientes tienen mejor satisfacción por la entrega de sus productos y la organización pues indiscutiblemente tiene mejores resultados. Es decir, aumenta su productividad porque se desarrollan la utilización de los recursos de una forma más adecuada. Finalmente, ¿qué podemos decir? ¿Cómo impactan las 5 veces en la mejora continua? Vamos a hacer un resumen de que finalmente la mejora continua, cómo se consigue después de las 5 veces. Entonces, como lo dijimos, iniciamos con el proceso de seleccionar todos los elementos que se encuentran en un área determinada. Luego los ordenamos y disponemos adecuadamente. Limpiamos los elementos, áreas y secciones de trabajo y luego generamos esos estándares ya sea documentados idealmente y buscamos mantenerlos. Aquí es donde iniciamos nuestra mejora continua, porque una vez que tenemos los estándares y empezamos a mantenerlos, fácilmente se van generando ideas de mejora, de cómo hacer las cosas mejor y frecuentemente. Cuando generamos nuestro plan de auditorías y acciones correctivas, entonces vamos buscando mejorar todo aquello que está generando algún impasse o alguna inconformidad y acá es donde finalmente estamos logrando la mejora continua, que es pues algo muy importante para que las empresas mantengan su productividad y vayan buscando cada vez mayor competitividad y se puedan presentar ante un entorno industrial y empresarial a nivel mundial. Hasta aquí he querido presentarles, espero que ha sido claro,
como le digo, esta es una metodología que es muy fácil de aplicar. Les dejo como tarea que sigan evaluando su billetera, sigan evaluando sus closer y sigan evaluando sus sitios de trabajo. Y si lo desean, me lo compartan al correo que les voy a continuar a presentar. Bueno, hasta allí todo. Espero que haya sido útil. Valentina, Sí, señor. Bueno, como tal, en este momento daríamos como el paso a la sección de preguntas para quienes deseen participar y así poderlas compartir con el ingeniero antes de culminar la conferencia. No sé si de pronto tenemos alguna pregunta. En este momento, ingeniero, nos indican en el chat que excelente conferencia. Gracias, ingeniero José Domingo. Así bueno, como esta felicitación, tenemos otro tipo de felicitaciones agradeciéndole el tema. Bastante interesante la conferencia. También nos indican que importante para aplicar dentro de las industrias. Y en este momento tenemos una pregunta del ingeniero John Alexander Ruiz que nos indica, ¿se pueden utilizar indicadores para la implementación de las 5 S? ¿Cuáles podrían ser? sí, indiscutiblemente, pues como decíamos, se puede medir. Nosotros podemos utilizar varios indicadores. Uno, por ejemplo, una vez que empecemos el ejercicio de un área de seleccionar, ordenar y limpiar, pues establecemos por medio de las auditorías cómo va nuestra área. Podemos elaborar unos formatos, como digamos unas consultas para preguntarle o para observar cómo va desenvolviéndose la implementación. Es decir, si nosotros definimos que una herramienta debe estar en tal sitio y que deben haber una o dos, entonces en este cuestionario debemos evaluar. Bueno, el aseo se mantiene, la cantidad de herramientas se mantiene, la cantidad de herramientas está adecuada, los operarios mantienen las normas que deben estar y allí con unos indicadores de medición que nosotros demos, pues vamos dando una estadística específica de cómo se encuentra nuestro porcentaje. Ya en la aplicación real dentro de las empresas, unas se facilita más que otras para generar este tipo de medición. No sé si es un poco claro o amplió la información con el ingeniero Ruiz. Ingeniero John Alexander nos indica que sí, señor, que es muy útil la presentación y agradece la aclaración. De esta manera, como le indicaba ingeniero, tenemos otros tipos de agradecimientos. Por ejemplo, el ingeniero Jairo Mora, que nos dice que muchas gracias, ingeniero, muy interesante la charla. También el ingeniero Héctor Mauricio Vázquez, muchas gracias por la presentación y recordar la importancia. Y así como eso tenemos otro tipo de agradecimientos para usted, para toda la información que nos ha suministrado el día de hoy. Entonces, en este momento, al no haber más preguntas, agradecemos al ingeniero José Domingo López por su valioso tiempo, por toda la información y la explicación suministrada. Nos gustaría saber si de pronto es posible nos pueda compartir el material expuesto, ingeniero. Sí, claro, como tú lo tienes ahí, por un lado, o quienes quieran escribirme, con mucho gusto, aquí está el correo, les devolveré el material para que lo tengan. Y también estamos a la orden para poder ampliar. Este es un trabajo de implementación que realmente se hace en las áreas. Es un trabajo que de pronto es sencillo, pero sí requiere de un poco más de tiempo. Entonces, claro, con mucho gusto yo les comparto, ya sea por intermedio de Acien o que me escriban directamente a mi correo y les haré llegar las memorias. Muchas gracias, ingeniero. Y a todos los participantes agradecemos su asistencia. A sus correos electrónicos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Y por último, les recordamos nuevamente para que puedan inscribirse al Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, a su agenda académica.
allí los esperamos a todos. Entonces, muchas gracias nuevamente, ingeniero, y esperamos próximamente volver a contar con su compañía. De esta manera daríamos por finalizada la sesión y para todos feliz resto de día. Valentina, muy amable y muy agradecimiento a todos. Y estaremos pendientes de cualquier inquietud. Gracias. A usted, gracias, ingeniero.